tener un tipo de ciclo de luz que va a ser hepato-cardio-neumoentérico. Pero tiene una diferencia con los otros parásitos que van a ir llevando, que es Ancylostoma duodenale, Nectator americano y Estreptococcus estercoralis, que van a tener un ciclo de luz que va a ser hemo-cardio-neumoentérico. Acuérdense de eso, porque ahí vamos a tener cierta diferencia, ¿no? Nosotros dentro de lo que es Ascaris lumbricoides realmente vamos directamente involucrados con el hígado, porque vamos a ir hacia las suprahepáticas y el sistema nervioso. Ok, las acciones patógenas en la fase aguda van a ser 3, en realidad 2, que van a ser la acción proinflamatoria y la reacción inmunoalergénica. Importante, ¿no? Para mí también es importante el hecho de que dentro de lo que va a ser la inmunoalergénica va a ocasionar muchas dificultades a nivel de lo que va a ser el pulmón. Y en la fase crónica que vamos a tener 3, que van a ser justo la esfoliatriz, mecánica y traumática. Ok. En esta parte que va a ser la inmunoalergénica, la etiopatogenia que va a ocasionar va a ser la urticaria. Que son, no sé si alguna vez han escuchado decir, ay no, esta chica me produce urticaria, ¿no? Que es cierta lesión cutánea donde tiene un sarpullido. En realidad empiezas a rascarte, es un escozor, picor, un prurito que tienes a nivel de la piel. Entonces las lesiones son de este tipo y son totalmente alergénicas, ¿no? Nosotros podemos identificar si es una picadura o si es una urticaria. ¿Cómo? Por el tipo de lesiones que van a tener. ¿Bien? Acá, vámonos. El síndrome de Leffler, que es todo lo que va a ocasionar daño a nivel del pulmón. Este síndrome es un conjunto de manifestaciones clínicas. Síndrome es conjunto de signos y síntomas, ¿cierto? Entonces, todos estos signos y síntomas van a ser pulmonares, iniciando desde tos, expectoración, dificultad respiratoria, disnea. Entonces vamos a tener todos ese conglomerado de síndrome de Leffler que va a tratar con toda la patología pulmonar que va a ocasionar este parásito en su camino hacia lo que va a ser su edad adulta o su hábitat. Y las principales acciones patógenas dentro de lo que vamos a tener en el paso a través del intestino, que son muy importantes, va a ser la esfoliatriz, donde va a tratar de consumir todos nuestros nutrientes en competencia con nosotros, y que vamos a tener también, de acuerdo a la carga parasitaria, los ovillos de Ascaris lumbricoides. Son ovillos como de lana, pero de puro gusano. Entonces, que lo vamos a tener en diferentes partes del intestino. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un tamaño que les han debido decir que puede llegar hasta los 50 centímetros de Ascaris lumbricoides, sobre todo de la hembra, ¿cierto? Si tenemos 50 centímetros de la hembra de Ascaris lumbricoides, ¿ustedes piensan que siendo niño este Ascaris no va a crecer tanto? No, va a crecer igual, ¿de acuerdo? Va a ser tan grande que realmente va a ocasionar muchos más problemas en los niños, porque acuérdense que el intestino del niño es más pequeño, con un lumen más delgado, entonces va a ocasionar mayor cantidad de problemas solo un Ascaris. ¿De acuerdo? Imagínense 2 o 3, que vamos a ver en alguna de las fotos que tengo, que sí tenemos cirugía de niños. Yo no hago cirugía de niños, hago cirugía de adultos. Pero en esa cirugía de niños definitivamente vemos el lumen tan chiquitito de los niños, tanto así que los Ascaris empiezan a obstruir el lugar. ¿Bien? ¿Dónde van a vivir estos, en realidad estos huevos que están en etapa de crecimiento? Tienen que tener temperatura de 23 a 35 grados centígrados, sombra, oxígeno, eso lo han visto, ¿verdad? Ok. Nosotros hemos podido encontrar Ascaris lumbricoides ocasionando apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque en realidad la historia de este paciente es de haberse diagnosticado por Ascaris lumbricoides y le empezaron a dar la medicación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú no haces un seguimiento en la medicación y en realidad esta medicación o es insuficiente o paras la medicación y no completas el tratamiento, existe lo que significa la erraticidad de estos parásitos. Significa que van a empezar a movilizarse, porque obviamente sienten dolor, sienten incomodidad. Entonces, sienten incomodidad y empiezan a movilizarse, como para decir, no quiero irme de aquí, ¿no? Entonces, prácticamente lo que hacen es meterse a todos los orificios donde realmente pueden meterse, y entre ellos está el orificio apendicular. Entonces se van al apéndice, se introducen, también se pueden ir al orificio pancreático. Aquí tenemos un Ascaris que está ingresando a la papila y que ocasiona o bien una obstrucción a nivel de lo que va a ser la vía biliar o una obstrucción de lo que va a ser el conducto pancreático. Entonces puede ocasionar pancreatitis.
Entonces, acuérdense que es una de las patologías más graves dentro de lo que es el sistema digestivo, ¿sí? Y la eosinofilia, que va a ser a nivel pulmonar, que va a aumentar prácticamente en un 20%. Muy bien, tenemos las manifestaciones clínicas, que mayormente este parásito no causa sintomatología. Eso sí les dicen habitualmente, ¿este parásito causa sintomatología? No. ¿De qué depende la sintomatología? ¿De qué? De la carga parasitaria. ¿Cuántos parásitos vamos a tener en nuestro organismo? ¿Sí? Ahora, nosotros vemos que cuando hay un solo parásito, muchas veces es incluso un macho, porque esto se diferencia en macho y hembra, ¿no? Entonces, no producen huevos. Entonces, ¿cómo vamos a identificar en el copo parasitológico que hay en las áreas? No tenemos cómo, ¿verdad? Entonces, probablemente sea uno, probablemente sean varios. Entonces, nada, vamos a tener en la fase invasiva primero el síndrome de Leffler, que hemos dicho que va a ser todo el paso que va a tener a través del pulmón, tos, fiebre, eosinofilia, que van a ser los datos más predominantes en esta patología, y la fase de estado que vamos a iniciar con pérdida de peso. ¿Por qué? Porque este parásito nos va a exfoliar, sobre todo en niños, ¿no? El hilio mecánico, a partir de una carga parasitaria alta, donde van a ser los ovillos y van a obstruir, es un hilio mecánico. Acuérdense que hay hilio paralítico, hilio mecánico, hilio obstructivo, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a tener un hilio mecánico obstructivo, donde vamos a tener los ovillos dentro del intestino. Distensión abdominal, ¿a partir de qué? Si está algo obstruyendo el intestino, no deja movilizarse el contenido. Entonces, ¿qué pasa con ese contenido? Se va acumulando y hay distensión. Aparte de haber distensión, acuérdense que el intestino sí tiene bacterias. Entonces va a haber translocación bacteriana, contaminación. ¿Bien? En la fase invasiva, ¿cuáles van a ser la sintomatología? Primeramente, como síndrome de Leffler, que van a ser conjuntos de signos y síntomas, fiebre, tos no productiva, disnea, hemoptisis, ocasional que es la hemoptisis, la presencia de sangre en el esputo, ¿sí? Ok, hemoptisis, cianosis distal por la dificultad respiratoria y taquipnia. ¿Qué es la taquipnia? Respiración rápida. ¿Cuál es la respiración normal? No podemos decir si es rápida, que no sabemos cuál es la normal. ¿Cómo es? Aquí están mis alumnos. Doctora, de 16 a 20 por minuto. Hasta 24 incluso en la altura, ¿no? Porque definitivamente tenemos variación por nivel del mar. Muy bien. Entonces, en la fase de estado, ¿qué es lo que vamos a tener dentro de lo que va a ser su signo sintomatología? Vamos a tener dolor abdominal en específico. Vienen los pacientes, me duele. ¿Ha comido algo? Como de todo, ¿no? Me duele. Ok, fiebre, pérdida de peso, palidez, existen náuseas, muchas veces vómitos, desnutrición crónica. Y esta parte de la distensión abdominal o del dolor abdominal tiene que ver mucho con el grado de obstrucción que tenga. Y las náuseas y vómitos también, porque de acuerdo al lugar donde esté obstruyendo, también vamos a tener qué tipo de vómitos va a tener. Cuanto más alto sea, cuanto más alta sea la obstrucción, vamos a tener un débito bilioso. Pero cuanto más baja sea la obstrucción, vamos a tener un débito hasta fecaloideo, dependiendo dónde se encuentren estos parásitos, ¿sí? Desnutrición crónica, ¿por qué? Porque va a haber deficiencia de vitamina A, vitamina C, porque este parásito tiene afinidad por competir por esas vitaminas. Entonces, cuanto más se alimente él, mejor para el parásito, ¿cierto? Y las complicaciones, ¿no? Dentro de las complicaciones más severas, justamente va a estar el hilio mecánico, por las obstrucciones que les digo, la colecistitis, porque se va a meter a los conductos, y entre ellos el conducto cístico, la colangitis, que se va a meter al conducto colédoco, y la pancreatitis, que puede obstruir el conducto pancreático, ¿sí? Ahora, fíjense que qué tan importante es en los niños. Acuérdense, si el bicho es tan grande y no va a terminar de ser chiquitito porque sea pediátrico, va a ser pequeño, no, va a ser igual de grande. Entonces, ¿qué significa? Los más dañados probablemente van a ser los niños, ¿no? Y a partir también de la carga parasitaria que tengan. Entonces, aquí estamos viendo en una endoscopía, igual, el ascaris metido en el conducto biliar. Aquí también metido en el conducto biliar. Aquí tenemos el punto de obstrucción, fíjense, nuestro punto de obstrucción intestinal hace que exista distensión. Al haber distensión abdominal tiene que haber dolor. Y al haber dolor, prácticamente el paciente está totalmente depauperado, no quiere comer. Entonces, aparte de que el parásito sigue alimentándose de las vitaminas que tiene, o sigue alimentándose de todos los productos que todavía están ahí, pues obviamente el paciente no puede alimentarse. Y aquí vemos, fíjense, esto sí es en una autopsia, un paciente con ascaris lumbricoides. Fíjense, la pieza operatoria,
con un montón de gusanoteros, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuáles van a ser nuestros métodos diagnósticos? Primero, saber que lo más importante es que ustedes sospechen, ¿no? ¿Y cómo van a sospechar de que tiene o no tiene ascaris lumbricoides? Nosotros tenemos la historia clínica epidemiológica. Entonces, en esta historia clínica epidemiológica, ustedes tienen que ver qué tipo de trabajo tienen. ¿Cuáles son los trabajos que tienen más tendencia a tener este parásito? ¿Qué se les ocurre? Estamos en stand-by. Ya pues, chicos, ¿qué se les ocurre? ¿Qué tipo de actividad? ¿Dónde se encuentran los huevos? ¿En dónde? ¿En el agua? No. ¿En dónde? ¿Dónde están desarrollándose estos huevos? En la tierra. Entonces, si están en la tierra, como dijo su compañera, o sea, realmente, ¿quiénes tienen que estar en más contacto con esta tierra? Agricultores, jardineros, niños, porque andan ahí gateando por todos lados, ¿cierto? Entonces, en definitiva, van a ser los más propensos, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes lo ven chiquito y dicen, no, este sí tiene parásitos. Si no tiene ascaris, tiene cualquier otro, pero tiene, ¿ok? Pero en cuanto a nosotros sospechemos, de acuerdo a qué es lo que hace, yo tenía una familia que estaba con ascaris, porque yo en general sigo protocolos, y mis protocolos de atención están con parasitológico serial, sobre todo cuando hay dolor abdominal. Es bien inespecífica la parasitosis. Entonces, cuando es tan inespecífica, yo prefiero salir de dudas y le pido el copro seriado para revisar qué es lo que está pasando con este paciente. Entonces, esta familia, le hago el copro parasitológico y me salen, pero con un montón de huevos, pero ya no, catocats totalmente así, de huevos de ascaris lumbricoides. Entonces yo digo, pucha, pero ustedes, uno era ingeniero de algo y el otro era psicólogo, ¿no? O sea, en mi historia clínica epidemiológica yo no tenía el dato de cómo se habían infectado estos señores, ¿no? O sea, tampoco tenían hijos, nada. Entonces yo decía, wow, ¿qué pasa? Y me dice, no, lo que pasa es que nosotros tenemos un jardín. Porque le dije, ¿andan en contacto con tierra? Sí, y nos trajeron abono para el jardín. That's why, ¿no? O sea, listo. Ahí teníamos el diagnóstico. Pues ellos se infectaron al trasladar y al hacer toda su jardinería un fin de semana entre los dos. Entonces, complicado en realidad. Ese paciente no tenía la historia epidemiológica, pero los datos que vayan viendo ya, ¿no? O sea, en realidad, viene el copro parasitológico seriado, nos ha dado la idea de lo que era, y para eso, obviamente, nos sirven mucho las técnicas de concentración, ¿sí? Las técnicas con fórmula gasolina, para ver la cantidad de huevos, porque así vamos a ver la carga parasitaria y cuánto tenemos que darle de tratamiento, cuántos días, cómo tenemos que hacer el tratamiento, o pedirle probablemente una placa de rayos X, o pedirle una ecografía, o pedirle algún estudio más para verificar que al darle la medicación no vamos a hacer que todo se agrave, ¿no? Sobre todo si es que hay una carga parasitaria. Entonces eso con el CATOCAT. Y definitivamente en la fase invasiva, cuando nosotros podemos obtener esputo, podemos ver qué tipo de larvas, L4. Entonces al ver la L4 podemos distinguir la larva, pero hay algunas L4 que están a nivel pulmonar y en el esputo que no son de ascaris lumbricoides, o sea que definitivamente no vamos a especificar el parásito, pero vamos a ver que es una larva, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, dentro de lo que va a ser los diagnósticos, vamos a tener diagnóstico para la fase invasiva, esa metodología diagnóstica, y metodología diagnóstica para la fase de estado. ¿Qué es lo más importante dentro de la fase invasiva? Si nosotros tenemos, por ejemplo, larvas en esputo y le tomamos una placa de rayos X, fija que vamos a encontrar que una neumonitis eosinofílica. Significa que vamos a encontrar lugares o lesiones algodonosas dentro del pulmón, ¿sí? Y en la placa se puede llegar a ver eso, ¿no? Es como una neumonía, pero súper esparcida. Y en la fase de estado, pues podemos ver el parásito ya está, les había dicho hueveando a mi grupo, pues se han matado de risa, que no quiero utilizar esta palabra nuevamente, pero bueno, empieza a emitir huevos que en realidad va a contaminar el lugar, ¿no? Entonces, vamos a ver que en esa fase de estado, cuando ya es adulto el parásito, pues va a tener huevos, va a poner huevos, y vamos a tener, de acuerdo a esto, también la carga parasitaria con el CATOCAT. Y los antecedentes que les digo, que son muy importantes los epidemiológicos, pero han visto, hay cosas, por ejemplo, sobre todo en la ciudad, donde ustedes pueden decir, pucha, pero ¿qué tienen que ver, no? O sea, sus antecedentes, y de repente si tienen antecedentes de haber tocado tierra, tienen antecedentes de haber caminado descalzo, o sea, yo me refiero no solamente a ascaris lumbricoides, también a otros parásitos que pueden ingresar a través de la piel. Bueno, muy bien, dentro de la medicación que vamos a utilizar,
Primero tienen que saber qué carga parasitaria, qué tantas lesiones tiene y definitivamente la gravedad de la patología para iniciar un buen tratamiento. Que no sea insuficiente y saber que tu paciente lo va a seguir a la regla. Ahora, pacientes que tienen ovillos, que tienen síndromes obstructivos o que si tienen un hilo mecánico, estos pacientes ya medicarlos no. O sea, el tratamiento tiene que ser quirúrgico, ¿sí? Porque caso contrario no vamos a poder solucionar. O sea, es posible que salga todo el ovillo, ¿no? O sea, los muchos se morirán ahí dentro, pero va a seguir el ovillo obstruyendo, ¿sí? Entonces, los medicamentos de elección, el mebendazol, yo utilizo mucho el albendazol. Me parece muy fácil de administrar, es una sola dosis. Muchas veces yo continúo incluso con 2 dosis y dependiendo de la carga parasitaria hasta 7 días con albendazol, ¿no? Cada día, una toma de 400 miligramos. También utilizo de alguna forma lo que va a ser el mebendazol. El metronidazol no, porque realmente no le llega a dar tanta efectividad a mi paciente. Y para administrar embarazadas, que es difícil de conseguir, pero si está embarazada y tiene Ascaris lumbricoides y su carga parasitaria no es alta, pues definitivamente darle como alto de Pirantel para que no tengamos problemas con el producto, ¿no? En general igual las dosificaciones es una sola dosis, son 10 miligramos kilogramo peso, ¿no? El tratamiento del hilo mecánico, ya les digo, es totalmente quirúrgico. Las obstrucciones, si bien van a ser estas obstrucciones a nivel de lo que va a ser el conducto colédoco, podríamos retirarlos mediante endoscopía digestiva, como también podríamos retirar por medio del duodenoscopio, como para poder sacar de la vía biliar o de la vía pancreática. Pero en definitiva, siempre va a ser como un tratamiento que va a ser invasivo, ¿no? Ya sea endoscópico o ya sea quirúrgico, pero tiene que ser invasivo. Bueno, ¿qué más? Epidemiología. En realidad, como en nuestro país y realmente también en La Paz, pues tenemos algunas regiones donde sí son cálidas, sí son húmedas, por eso les digo, estos señores venían de la zona sur. Sí, zona sur. Tú dices, ok, pero ¿de dónde habrán traído el abono? Entonces nosotros tenemos la posibilidad de enfermarnos con Ascaris lumbricoides fácilmente, ¿sí? Entonces tenemos que ver que abundan los lugares que son húmedos, con climas cálidos, donde realmente es un lugar donde el huevo va a poder desarrollar y va a poder obtener los nutrientes necesarios para crecer y convertirse en un hermoso huevo larvado L3, ¿no ven? Bien, entonces las infecciones se pueden adquirir también por el consumo de alimentos, perdón, lo de las larvas, me van a gozar mis alumnos, porque siempre los gozo, filariformes, y la contaminación fecal, que justamente es por el fecalismo. Prácticamente es una enfermedad de pobres, porque todas las parasitologías, o sea, todas las enfermedades parasitarias, van a ser enfermedades olvidadas o enfermedades de pobres, porque no tenemos las condiciones para poder subsanar esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Lugares de mayor prevalencia. O sea, estamos viendo que tenemos, por ejemplo, prácticamente la infestación en casi toda Bolivia, porque en todas estas regiones podemos tener Ascaris lumbricoides, incluyendo en Oruro, ¿no? Oruro, Potosí, Sucre, que muchas veces en muchos de las parasitosis no vemos, pues Ascaris lumbricoides puede estar en cualquiera de ellas. Sobre todo, ¿por qué? Porque puede trasladarse tierra contaminada a diferentes lugares. ¿Bien? Ok, las medidas de profilaxis, algo muy importante, saber que estos huevos son muy resistentes. Estos huevos son tan resistentes que muchas veces flameándolos, o sea, así con fuego, realmente llegan recién a destruirse. Entonces son muy resistentes, te pueden durar incluso meses o años. Entonces es un parásito que es muy, muy resistente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros tenemos ciertos grados, que siempre le recuerdo a mis alumnos, ciertos grados centígrados y cierta cantidad de tiempo que tienen que permanecer estos alimentos o esta agua hirviendo para poder liberarse tanto de parásitos como de bacterias, ¿cierto? ¿Cuánto es? Espero que no me van a quedar mal. ¿Cuánto es? Ya los vi. Exacto. ¿Cuánto es? ¿A cuántos grados centígrados tenemos que tener el agua para eliminar bacterias y parásitos y cuánto tiempo? ¿Estamos bien? ¿A 100 grados? ¿Cuántos minutos? Mínimo 5 minutos. ¿Ve? 5 minutos a 100 grados centígrados. Ahora yo les pregunto, nosotros aquí en la altura, ¿hervimos a 100 grados? No, menos. ¿Hervimos a 87. Oh, ok. Entonces, ¿cuánto tiempo más tendríamos que hervir el agua? Unos 7 a 10 minutos, ¿cierto? Bueno, y excepto que cuando nosotros hacemos sopa, que hervimos el agua con todas las verduras y todo, pues no hay otra forma de hervirla 7 minutos, ¿no? Primero porque el agua para tomar tecito, nosotros
digamos, y al minuto, ¡plip!, ¿no ve? Se apaga en las calderas eléctricas. Y si suena tu caldera, pues tu mamá te da el coscorrón si es que sigue sirviéndola, ¿cierto? No se va a acabar el agua, digamos. Entonces, en realidad hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que nuestra agua no está tan purificada como dicen y pregonan, ¿sí? O sea, realmente hay contaminación. Entonces, definitivamente el consumo de agua hervida, y bien hervida, no es servirla así nada más. Lavar los alimentos y vegetales antes de consumirlos, pero lavarlos ¿cómo? Los huevitos generalmente se quedan prendidos en el lugar. Entonces, la mejor forma de sacarlos es con agua y jabón. ¿Cuántos de ustedes lavan con agua y jabón sus verduras? Entonces, hay algunos productos, ¿no? Yo incluso llego a utilizar el jabón para lavaplatos cuando no tengo el pillón. Utilizo el pillón para biberones y para verduras y frutas, que me sirve mucho ese jabón. Pero si no, utilizo el jabón para lavaplatos, pero supone que no es tóxico, ¿no? Entonces, utilizo unas gotitas y empiezo a lavar con esto, porque el TG6 no sirve. El yodo es tóxico. Entonces, en definitiva, pues tienen que echarle mano de algunas cosas y enjuagar muy bien ese alimento para que puedan resbalar los huevos y caerse, irse por el caño, ¿no? Entonces, la idea es tratar de proteger los alimentos. Acuérdense que, dime, María. Y el tema de la lavandina, doctora. Mucha, o sea, Diluida, ¿no? Con la claro, o sea, dióxido de cloro, digamos. Así nos curamos del COVID. Sí, realmente se ha utilizado el dióxido de cloro y creo que es más efectivo que el DG6 y el yodo, el dióxido de cloro en gotitas para poner, ¿no? Pero, o sea, estudios así bien serios no tenemos. Lo que sí les recomendaría es, por ejemplo, para los utensilios, ¿no? Los utensilios, sumergirlos, tanto platos, tazas, vasos y todo eso, cuando tenemos una infección bastante intensa de alguna enfermedad, no exclusivamente ascarilumbricoides, y ponerle gotitas de cloro, en general es diluido en 10, ¿no? Diluido en 10, hacer que se mantenga en el lugar para matar todos los microorganismos y después recién lavarlos con lavaplatos, lavarlos 2 veces y después secarlos, ¿no? Esos son los utensilios. Pero hay que acordarnos, chicos, que hay algunos parásitos que no van a funcionar a partir de eso. Hay unos que son resistentes, como qué tipo de parásitos, por ejemplo, los que se acuerdan, los que han pasado antes. Por ejemplo, la Yardia lamblia. La Yardia, pues tiene resistencia al cloro. Y criptosporidiosis también. Acuérdense que esos están en las piscinas donde también tenemos cierta cantidad de cloro. Entonces, hay algunas. La hepatitis A, por ejemplo, que te resiste también en cierta cantidad de cloro. Entonces, no todo es para todo, pero si pueden utilizar, digamos, lo básico para lo que tenemos en este momento, pues obviamente va a funcionar. ¿Proteger los alimentos de qué? ¿De los vectores mecánicos? Pues yo les decía que algunas moscas llevan hasta 100 huevos de parásitos en sus patas, en cada pata. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 6 patitas, ¿no? 600 volando por los aires y posándose en tu hermosa carne, ¿no? Que vas a comer. Entonces, en definitiva, hay que tener mucho cuidado. Lavado de manos previo a la ingesta de alimentos, sobre todo aquellos que van a labrar tierra o tocar tierra, o los niños que juegan con tierra, ¿no? Ahora, yo les aseguro que ustedes, dentro de lo que es su higiene, que los he visto, les juro, no quiero molestarlos, pero los he visto, salir de aquí directo a comer. Siempre así, después de, qué asco, ¿no veas? Van, agarran, abren y ¿no ve? Pero el tema es de que no se están dando cuenta que todo lo que han tocado durante todo el trayecto, incluyendo a la hermanita, sino abrazo, beso, todo, ¿no? Entonces, en definitiva, hay todas esas posibilidades de que ustedes se contaminen, ¿de acuerdo? Entonces, no está lejos, ¿no? La epidemiología es muy importante, pero pues yo los veo a ustedes, digo, si ustedes pueden tener todo. O sea, en definitiva, un 80% estoy segura que tienen algún tipo de bicheco por ahí, ¿no? Que en algún momento ojalá nos dejen hacer algún tipo de rastrillaje o hacer un screening para ver, o sea, heces, ¿no? Ya, veamos. Cada uno que sea que revise sus heces, ¿no? Pero que veamos qué tipo de parásitos tienen, porque yo en algunos he visto zoológicos. Y es verdad, o sea, los ascaris tampoco vienen solitos. Vienen con ameba, entomoeba, dolimax nanas. Y yo veo ya más de 3 parásitos y le digo a mi paciente, neta, tienes un zoológico. Pero de verdad, o sea, tienes un zoológico. Va. Entonces, medidas de control, educar a la población. Hay que evitar de regar los vegetales con las aguas servidas. Las aguas servidas son todo lo que es el río, por ejemplo, todo lo que son las aguas que son esas aguas negras, ¿no? Con las que van regando, por ejemplo, las frutillas. He visto
muchas personas que tienen ascaris después de haber consumido frutilla. ¿Pero por qué? Porque en realidad están regadas con aguas servidas, ¿no? Y es más, o sea, he visto en muchos pueblos que agarran del río que está bajando con todo lo que es, toda la mugre, agarran y riegan, ¿no? Porque total la plantita crece nomás, ¿no? Pero el problema es de que al regarlas con eso estás contaminando esas frutillas, esas lechugas, ese repollo. Había una paciente que decía, a mí me sienta muy bien el mate de repollo. Y yo, ¿cómo haces tu mate de repollo? Me dice, agarro las hojitas y las pongo en mi tacita y tomo. Yo, bueno, nada, si las puedes servir por lo menos unos 5 a 7 minutos, ¿no? O sea, yo feliz. Pero la idea justamente que ellos no consuman y si van a consumir ese tipo de productos, pues que los laven perfectamente bien. Ahora, se ha hecho un estudio, justo en los artículos que leemos con mis alumnos, el año pasado trajeron un artículo muy bonito que era de Suiza y decía que habían hecho un estudio en los supermercados. En los supermercados de Suiza, primer mundo, ¿no? Entonces habían agarrado lechugas de varios supermercados y les habían lavado con jabón, o sea, para sacar y que resbalen, obviamente, si había huevitos, bueno. Y los han metido a PCRs, en capas, ¿no? Ellos ya no van al microscopio, directo a PCR, ¿no? Los metieron a PCR y en el PCR salían más de 7 especies de parásitos dentro de lo que son esas lechugas. Entonces yo digo, Suiza, ¿cuántos tendremos nosotros? ¿No? O sea, yo me da escalofríos porque de hecho definitivamente nosotros debemos tener, no sé, 20, ¿no? O sea, porque realmente son bastantes. Entonces, evitar regar los vegetales con aguas servidas, contaminadas, sucias. Por lo mismo, es muy importante dentro de la medida de control tener agua y alcantarillado. Y a pesar de tener agua alcantarillado, nosotros generalmente, según todas las normas de calidad de agua que tenían justo en ese lugar en Suiza, eran 5. ¿Sí? Donde tenías luces UV, tenías las pastillas que eran de purificación, era en las redes y las membranas que eran los filtros, o sea, es 5. ¿Nosotros cuántos creen que tenemos, chicos? Pues sí tenemos algunos, no es nada, ¿no? O sea, sí tenemos, o sea, tampoco, pero tenemos que. ¿Tendremos cloro? Sí, porque están cloradas, o sea, por eso el diferente sabor de diferente región a diferente región, ¿cierto? Pero filtros, sus filtros son demasiado intensos, o sea, son demasiado grandes. Entonces van a entrar protozoarios como Pedro por su casa, ¿verdad? Entonces, en definitiva, no tenemos todas, tenemos solo 2. Entonces, cuando nosotros vemos la purificación o cómo hacemos el tratamiento de aguas, no es el mejor. O sea, yo no quiero, está bien, yo estoy poniendo el mejor punto, Suiza, digamos, ya, estoy poniendo el mejor punto. Tampoco voy a poner con el peor, no voy a hacer Haití, digamos, no. O sea, me voy a poner con el mejor. Entonces, en definitiva, si me pongo con el mejor, digo, pues me falta. Y lo que tengo que hacer es llegar a eso. Pero considerando que desde nuestras tuberías están de antaño, o sea, ya es más complejo. Porque no solo te estás comiendo huevos de algo, no te estás comiendo bacterias, parásitos, no. También te estás consumiendo metales pesados, ¿no? Entonces, nada, con todo eso, la provisión de agua potable, provisión de alcantarillado y algo que se llama, que quiero que busquen ustedes, que les van a tomar en cualquier momento, es el wash, que es el agua segura, ¿de acuerdo? Porque el tema justamente de que tú digas, sí, es agua potable, sí, es alcantarillado, pero por ahí realmente esta agua no está tan segura, pues hay que echar ojo en eso, ¿sí? Por lo pronto ustedes se quedan con esto para su examen, ¿verdad? Que es provisión de agua potable, provisión de alcantarillado, sobre todo el hecho del fecalismo, que el fecalismo es una acción que nosotros tenemos, no es ni profilaxis, ni prevención, o sea, no, es una acción que nosotros tenemos, la cual tenemos que evitar. Eso les ponía de ejemplo también a los chicos, cuando les digo, ustedes viajan a cualquier parte y es increíble. La primera parada, dicen, bajen al baño, ¿no ven? Todos salen al baño. Pero, ¿ven algún baño alrededor? Muchas veces no hay ni baño, o sea, les dicen, bajen a hacer, o sea, a fabricar baño, ¿no ven? Entonces van y fabrican baño en diferentes lugares, y pues eso es fecalismo, es falta de información y es falta de educación. O sea, eso no tiene que pasar. No les digo que vayan con su pala, caben un hueco, hagan ahí y vuelvan a ver. No, pero en realidad tiene un sentido de, ¿no? Y es de higiene, y es de no tratar de no contaminar el medio ambiente. Promover la agricultura con buenas prácticas de producción, y en eso viene justamente eso, que nosotros no tengamos el riego con aguas que no sean adecuadas, porque algunos agricultores lo que hacen es desviar las aguas servidas hacia sus plantaciones para que crezcan bellas y hermosas con el abono más que tienen, ¿no ven?
pero la idea justamente es de que no pase eso. El tratamiento o desparasitación masiva. En los yungas sí ha habido realmente mucha cantidad de personas infectadas con Ascaris lumbricoides, pero son más educadas, realmente por tener tantos problemas, no solamente Ascaris lumbricoides, sino también han tenido con acidostomas ulucinarias. Entonces lo que han hecho ellos es hacer un seguimiento. Hay un personal que se llama el personal de salud, que son personas que no son ni médicos, ni enfermeras, ni nada, son personal de salud que van a promover salud, prevenir algunas enfermedades. No son voluntarios porque se les paga, pero es parte de la población. Son personas que les interesa la parte de salud, los contrata el ministerio y van a hacer las diferentes charlas. Incluso les dan capacitación para hacer algunos procedimientos como partos domiciliarios. Recuérdense que en general en algunos pueblos es difícil que vayan al hospital, pues prefieren tener de acuerdo a su forma, ¿no? Entonces, nada, estas personas nos han dado tan buena comunicación, yo aplaudo eso. En Chulumani, sobre todo, donde hablando con algunos de la región, nos decía, nosotros hacemos desparasitación cada 6 meses. O sea, las familias enteras van al lugar, toman su desparasitación, o sea, sus comprimidos de albendazol y se regresaban al lugar, ¿no? Entonces, cada 6 meses sagrado lo hacían. ¿Y eso por qué? Porque ya habían tenido dificultades con los parásitos. Entonces, determinadas regiones, no les digo todas, pero si una región lo hace, ¿por qué no podemos hacerlo todos? Ahora, ¿ustedes se desparasitan, chicos? Porque debería estar dentro de nuestras normas también, ¿no? O sea, ¿qué les va a hacer? ¿Daño? ¿Se desparasitan una vez cada 6 meses? No. Más creo que ni se acuerdan cuando se han desparasitado. ¿No ven? Ah, ok. Muy bien. Vamos bien. Ok. Y esto es lo que les hablaba, ¿no? El doctor Aguirre me dice, mi sobrina está haciendo su residencia en pediatría en Santa Cruz. Y digo, ok, doc, y tienen fotos de asepasa. ¿Por qué? Porque realmente, pues, como han visto nosotros, en los adultos es más llevadero, de una forma, no tienen tantos síndromes de hilio mecánico, pero los niños sí, porque estos bichejos no dejan de crecer, no es que porque sean niños, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad que han sacado de este pequeño intestino. Y fíjense el intestino cómo está. ¿Cómo van a poder salir todos estos bichejos? O sea, si le damos tratamiento, no existe. Entonces esto prácticamente neto hay que operarlo y sacarlo, ¿verdad? Y aquí tenemos una endoscopía donde retiramos el Ascaris igual, ¿no? La mitad del cuerpo de la pincita prima y la vamos retirando. No sé si lo no, creo que reproduzca. ¡Oh, reproducción! Vamos bien. Entonces metemos, este es la orofaringe, hemos visto los pilares aquí, las cuerdas bucales un poquito más arriba. Entonces vamos viendo, este es el esófago. Vamos bajando con el endoscopio, vamos bajando y nos vamos a ir hacia el estómago. Llegamos al estómago y vamos viendo, esta es la mucosa del estómago, ese es el fondo, estamos llegando al antro. ¿Cómo sé que es el antro? Porque tiene el píloro ahí. Ese es el píloro, entramos al duodeno. Fíjense, este tipo de mucosa del duodeno es como que alguien lo ha estado totalmente irritando. Vamos viendo, este duodeno no es normal. Y lo que vamos a ver es, justo entrando a la papila, esta es la segunda porción del duodeno. Esta de aquí, ¿se ve? Sí. Esta de aquí, la porción segunda del duodeno. Y aquí tenemos el Ascaris. Entonces agarramos la pinza caimán y vamos a intentar sacar. No es fácil, chicos, no es fácil. Intentamos, lo agarramos. Sí, aquí lo agarramos. Gíralo, gíralo, gíralo. Y lo vamos sacando. Sacamos. Y listo. Hemos sacado de la boca así. Y se está moviendo. Así, por favor, no me saquen de aquí. ¿Hembra o macho? Hembra. Hembra. Sí, porque no tiene el pico
Entonces ahí tenemos el ascaris lumbricoides. Muchas personas vienen con su ascaris en una botellita porque han estornudado y ha salido de su nariz o ha salido de su boca, no tantos de la cola, sino de este lugar. Entonces lo sacan y te traen. Y yo muchas veces agarro y digo, ha tenido una hermosa hembrita. ¿No ves? ¿Por qué? Porque se puede ver que sea hembra, ¿verdad? Muy bien. Esa es la cirugía. Si quieren la pueden, a ver, traten de explicarla. Doctora, ¿y qué pasaría si por alguna razón el gusano se rompe? En cualquier caso, un lavado. No, pues ya, o sea, agarras y lo sacas a pedazos, ¿no? Lo sacas a pedazos y con le das contenido. antiparasitario. Igual le tienes que dar antiparasitario. Dime. Y eso no se causaría una acción tóxica. Claro, porque acuérdense que todo producto emanado del parásito va a tener una reacción en nuestro organismo. Por eso solo el hecho de que este parásito esté dentro de, ha ocasionado el problema de la mucosa del intestino, que lo acabamos de ver, ¿cierto? Entonces, muchachos, con este parásito, mucho ojo, mucho cuidado. Y no sé si tienen más preguntas. Hasta ahí ya les mostré el video de la endoscopía, ya hemos visto la parte quirúrgica también. Yo pienso que hasta ahí ya saben a qué se están enfrentando. A ver, muy bien, preguntas. ¿Cuál es el mecanismo, digamos, por el que un ascaris puede salir de un estornudo si su hábitat es algo dentro? Por la boca, acuérdate, estábamos viendo justo en la endoscopía, hemos visto cómo llega hasta las cuerdas bucales. Si el ascaris está dirigiéndose a la boca, o sea, nosotros tratamos de eliminar, tosemos, estornudamos y podemos sacar. Porque tenemos algo común, ¿verdad? Entre lo que es la vía aérea y la vía digestiva. Entonces es fácil que el ascaris pueda pasar. Los estornudes. Y salen por la nariz. Doctora, el doctor Aguirre mencionaba de que el agua de La Paz sí es segura para beber directamente del grifo y que no era necesario hervirla. Uno, y lo menciona, al menos lo que nos mencionó, era porque la represa de agua de donde sale el agua del alcantarillado está muy aislado de prácticamente cualquier comunidad, lo que reduce muy potencialmente la posibilidad de alguna infección parasitosis. Pero tal vez lo de los metales pesados, se puede, ¿cómo se llama? ¿Se puede quitar con hirviendo el agua? O sea, a ver, esa parte yo les explico porque el doctor Aguirre dice que está bien y que podemos tomar el grifo. Y yo no estoy de acuerdo. Alguna vez hemos hablado y hemos conservado la buena amistad. Ellos han hecho un estudio con el doctor Esteves. Ellos han hecho el estudio en conjunto con EFSAS y han llegado a la conclusión de que esas aguas son seguras. ¿De acuerdo? Pero recientemente también se ha hecho otro estudio. O sea, el estudio de ellos hace años. Puede haber estado bien, ¿de acuerdo? Pero recién ha habido el otro estudio que ha hecho justamente la universidad. Es de ingeniería de alimentos, donde han hecho el estudio de las aguas y se han encontrado contaminación, sobre todo el Escherichia coli, dentro de lo que es la microbiología. Entonces, si tienen Escherichia coli, chicos, están comiendo caquita, ¿no? Y yo de verdad, en la parte asistencial, cuando veo un paciente y veo que este paciente no mejora por alguna razón, o sea, se vuelve a reinfectar, sea con bacterias o sea con parásitos, le pregunto a mi paciente, o sea, ¿dónde vive? Porque de acuerdo al lugar donde vive tenemos también las contaminaciones que tienen, porque acuérdense que tenemos diferentes represas. O sea que en eso sí tengo una controversia con el doctor, pero es por los estudios que ellos han hecho. Yo respeto mucho su estudio, yo creo que definitivamente en algún momento sí ha debido ser más purificada, pero ¿han visto las represas, chicos? ¿Están a la intemperie o no han visto las represas? O sea, no les causa la idea de que no. Ahora vemos que la cantidad de metales pesados a través de las cañerías es alta. Porque ¿de qué color sale el agua? ¿Visto? Sale amarilla, algunas salen naranjas al inicio. Entonces, eso depende mucho del lugar donde vives y del tipo de también tuberías y cañerías que tienes. Ahora, con hervir el agua, es verdad, no se van los metales pesados. Que eso también tiene una causa extra de lo que va a ser las intoxicaciones, ¿no? A nivel abdominal y intestinal. Pero, o sea, la única forma de sacar los metales pesados es con un filtro. Y yo tengo filtro en casa, justamente por eso. Porque además que vivo en Alto Según Coma y me llega el agua amarilla.
Entonces, ¿qué hago? Le compré el filtro. Pero saco el filtro, que tiene un tubo que es como una esponja, saco el filtro y cada mes que lo cambio es negro. Entonces, ¿de dónde viene eso? O si quieres hacemos el estudio de mi filtro, pero la idea es de que para mí hay contaminación. Y no es poca, es alta la contaminación. Tanto así que EFSAS quería meter un juicio a la Universidad Mayor de San Andrés por justamente haber hecho un estudio sin permiso de EFSAS. O sea, a mí me mató todo el estudio, todo, o sea, me mató, porque salió incluso publicado en el periódico. O sea, tú dices, ¿cómo que le van a seguir juicio? Si es algo que consumimos todos. Todos tenemos el derecho de agarrar un poco de agua y ponerlo en microscopio. Al final es el agua que nosotros consumimos, ¿cierto? Entonces, en definitiva, tengo algo de reserva con respecto a eso. Respeto, como te digo, lo que dice el doctor Aguirre, pero me llama la atención que yo tenga tanta contaminación, ¿no?, en mis pacientes. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí. ¿Más preguntas? ¿Nadie más? Y si les doy punto por pregunta, no, mentira. Bien, chicos, bueno, eso es todo. Por ahí espero que les haya gustado la parte de la escariosis. No es difícil, es fácil. Por favor, lean tanto la parte clínica